Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a otro programa más, una nueva edición de La Otra Realidad. Ahora, todos los jueves a las 8 de la noche. Aquí hemos cambiado ya el horario y el día debido definitivamente a otros compromisos profesionales que tenemos, pero siempre seguimos con la conexión con ustedes y con este acuerdo de seguir divulgando la información, discutiendo estos asuntos importantes, interesantes, de lo que ocurre en un mundo cambiante como el que todos vivimos aquí. Y luego acá en el siglo XXI, donde nada se queda quieto, donde continuamente las transiciones se dan tan rápidas y la convulsión que hay en todo el planeta, pues nos lleva a pensar pues que nada está estable, nada. Ni en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo. En los Estados Unidos sabemos muy bien toda la vorágine que ha surgido en los últimos años, no únicamente durante el periodo eleccionario, sino desde antes, el disgusto social que ha habido en Estados Unidos, las protestas, las muertes que se dieron, el asalto del Capitolio a principios de este año, etcétera. O sea, hay de todo. Luego vamos a ver el resto del mundo y vemos en Latinoamérica lo mismo, en Colombia, la inestabilidad continua que hay, las decenas y decenas de muertes que se han dado en protestas allá en Venezuela. En Colombia y en Venezuela, en los dos lados. En Venezuela también pues hemos tenido por años, ¿no? Los últimos, diría yo, 6 años, una inestabilidad tremenda y una caída de la economía terrible. Pero en Colombia, que era realmente lo que estaba mencionando, no hay duda de que existe pues un ambiente sumamente negativo y que no abona, ¿no? a la estabilidad del hemisferio. Así que podemos echar ese vistazo por todas partes. En la situación de Haití recientemente, que vamos a discutir algo brevemente sobre eso, lo que está ocurriendo en Cuba, el pedido de cambio que hace el pueblo, que se levanta el pueblo, y la represión directa del gobierno cubano, ¿no? El gobierno del Partido Comunista, que es quien controla todos los asuntos en ese país y que ha respondido, ¿no? con la fuerza bruta y desnuda a cualquier protesta, a cualquier disgusto, a cualquier reclamo que haga el pueblo cubano. Y aquí pues ya los revolucionarios de bolsillo, como digo yo, y los de cartón pues desaparecen a la hora de tener que admitir de que ese es un gobierno represivo y de que no hay ningún tipo de libertad de expresión ni de acción dentro de Cuba. Porque como mencioné precisamente este martes en el segmento de Pensando en Voz Alta, siguen con el modelo soviético. O sea, no es un modelo socialista liberal como el que hay en muchos países de Europa que son progresistas, ni siquiera el modelo chino de capitalismo de Estado, donde el comunismo lo han adaptado y lo han puesto a trabajar para que crezca con la globalización y con el capitalismo, utilizando las herramientas del capitalismo, nada de eso. Inclusive como Vietnam, que ha tratado también de hacer reformas internas. Cuba se quedó en la época socialista o en la época comunista de la Unión Soviética, donde no habían, pues obviamente, pues un paradigma que no fuera el control del Estado completamente, la militarización del sistema y la represión de cualquiera que protestase o que no creyese en lo que le estaban adoctrinando. Y esa es la realidad. Por otro lado, tienes a Nicaragua, que hubo una serie de protestas allá en el 2016 y que obviamente las apagaron a balazo, a palo, a puño y patada. Ya Ortega, que es un dictador de último corte, pues se dedica o se pone, como dicen por ahí, se dedica a hacer la historia y se pone arriba el manto del socialista pro pueblo, y ni el pueblo tampoco lo quiere. Así que eso se da en grupos obviamente de izquierda, como en grupos de derecha, como en grupos del centro, esta cuestión de no querer abandonar el poder y de exprimir al pueblo, ¿no? De someternos de alguna forma o manera, lo vemos en todas partes del mundo, no importa la tendencia ideológica que exista. No se llama engaño, no crea que unos son de sombreros negros y otros sombreros blancos, como las películas de vaqueros de antes, no. Aquí lamentablemente está el defecto humano, aquí la ambición, el deseo por el poder, la dominación, todo eso es realmente lo que importa a muchos de ellos. Y cuando usted ve la historia de cada uno de estos líderes actuales y los líderes a través del tiempo, ¿no? A través de las edades, se da cuenta inmediatamente como la gran mayoría de ellos, siempre abonaron a su riqueza personal y a quienes los rodeaban. Y eso lo hemos visto, repetido todo el tiempo, pero lamentablemente los muchos les gusta ser dominados por los pocos. Y ante esa situación, pues seguimos siendo explotados, controlados por el 1%, la élite global, que se dedica precisamente a tomar en riendas la economía y decir qué se hace, qué no se hace, qué se produce, qué no se produce, qué usted come, qué usted viste, cuál es el tipo de combustible que se va a utilizar para hacer energía,
qué tipo de vehículos son los que tenemos que comprar nosotros, la clase media y ya clase media pobre, y por ahí seguimos empobreciéndonos, porque como he dicho por años y años, esa es la clase en extinción, la clase media, la clase trabajadora. Bueno, antes de entrar en materia, un par de cosas que tenemos aquí también que discutir. Ya próximamente, muy pronto, vamos a regresar a las conferencias presenciales. Esperamos tal vez que ya en el mes de septiembre podamos tener nuestra primera conferencia abierta al público. Esto siempre y cuando, o cuanto, mejor dicho, ¿no? De que el COVID-19 no traiga a Puerto Rico una tercera ola con la cuestión, obviamente, de la variante Delta y otras variantes que están surgiendo. Pónganse al día, mis amigos, se han descubierto otras mutaciones adicionales que ya están empezando a propagarse por el mundo. Así que, si de aquí a allá, aquí mantenemos más o menos un nivel bajo de contagio, de muertes, y podemos pues más o menos ya no trabajar la cosa, ¿no? Y estar trabajando, como he dicho, en la ilustración y en la educación de nuestra gente, en los diferentes proyectos que tenemos y las presentaciones que hacemos de nuestras conferencias audiovisuales, pues vamos a poderlo hacerlo en algún lugar que sea adecuado para que la gente nuevamente pueda compartir con nosotros en vivo, platicar, discutir, preguntar, ver más allá de lo aparente como siempre se ha hecho. Así que vamos a ver, regresamos muy pronto a eso siempre y cuando las condiciones lo permitan, y en eso estamos, esperando a ver qué pasa. Y recuerde que aquí hay que empezar a discutir, a analizar cuáles son las causas y los efectos de este caos global. En eso estamos, ¿no? Y nuestra tendencia va a ir directamente a eso, a presentar conferencias que traigan todos los asuntos, los puntos y los ángulos, que nos presenten, ¿no?, el porqué del por qué está ocurriendo esto a nivel mundial. No únicamente una explicación balalí o una apariencia o un tal vez o una mera especulación. Realmente cosas son las que están directamente implicadas en toda esta vorágine que estamos viviendo acá los seres humanos en nuestro mundo y hacia dónde vamos. Inclusive hay reportes bien interesantes que vamos a discutir en esta conferencia, por ejemplo, que se trabajaron en los años 70, diferentes universidades, Harvard, MIT y otras más. Y esos reportes hablaban de diríamos nosotros, la dicotomía que iba a ocurrir en la sociedad humana, y cómo esto obviamente se esperaba que sucediese, ¿no? Que la pobreza siguiera creciendo, que la contaminación y el desgaste de los recursos naturales pues nos llevaran, ¿no?, a una crisis planetaria, y que probablemente antes de llegar a mitad de siglo, tal vez para el 2040 más o menos, ya los sistemas de producción a nivel mundial colapsarían completamente y la civilización como la conocemos desaparece. Esto, claro, ajustado a la actualidad con los datos que se tienen actualmente, no meramente con lo que se conocía en los 70 y las proyecciones que había en aquella década del pasado siglo XX, sino que hoy en día sabemos, es posible que esto ocurra, sí, no se ha descartado, y cada día la tendencia es esa, de que esto pues nos lleve obviamente a la decadencia total y a la caída de la civilización contemporánea, no a la extinción humana. Vamos a aclarar el punto, porque hay gente que piensa que el apocalipsis, se acabó el mundo, vino, qué sé yo, el Señor, nos juzgaron. No. Estos son ciclos que se han dado a través de los tiempos, y la humanidad ha vivido esto no una vez, ni dos, ni tres, docenas de veces en diferentes regiones del planeta, inclusive en todo el planeta antes que las civilizaciones estuvieran establecidas. Así que son ciclos que nuestra especie ha enfrentado, desde cambios climáticos radicales como la era de hielo y luego la descongelación de la era de hielo hace 12.000 años atrás, como un sinnúmero más de incidentes que se han dado por actividad volcánica durante los últimos miles de años, que han creado todo tipo de desajustes, ¿no?, ambientales, y han llevado a la desaparición de grandes civilizaciones. Así que lo que pueda pasar ahora, en gran parte es responsabilidad nuestra y culpa, ¿no?, de nuestra incapacidad de conciencia, cómo nos relacionamos o cómo tomamos decisiones referente al manejo de recursos. Y esta cuestión pues nos ha llevado a contaminar todo de rabo a cabo, ¿no? Lo hemos hablado tantísimas veces, este es un tema recurrente, y definitivamente el antropoceno está aquí, nosotros somos parte de esa sexta extinción. Hacia eso nos lleva esto. Nosotros estamos provocando y prendiendo la mecha. Así que vamos a estar pendientes a todo eso. Bueno, asuntos que quiero discutir hoy, porque más adelante, dentro de un ratito, estará vía telefónica con nosotros el ingeniero Orlando Pla en el segundo segmento de La Otra Realidad. Vamos a hacer lo más escueto posible y vamos a tratar de hacer la síntesis de todos los temas para que podamos ir directamente al grano, y luego pues con Orlando tenemos parte de asuntos que son bien interesantes. Primeramente, aparte de regresar a las conferencias, que ya se lo hemos compartido a ustedes hace un momento,
La situación del cambio climático, una de las más grandes amenazas que tiene la humanidad, aparte de las bombas nucleares, de las amenazas continuas que hacen diferentes países unos a otros, y de esta decadencia que tenemos social, la pérdida de valores y todo lo que estamos viviendo en esta transformación hacia quién sabe qué o qué cosa, pues ahí tenemos algo que es constante y sigue progresivo, y lamentablemente no tiene reversa, que es el cambio climático. Y lo hemos mencionado aquí, hemos puesto el ejemplo de Canadá, de Brasil, del Caribe, de todas partes, todas las semanas, oiga y oiga bien, todas las semanas, traemos diferentes señalamientos y ejemplos de cosas que están sucediendo que no habían sucedido de esa forma o de esa manera, ¿no? Que no habían llegado a la magnitud que han llegado. Es decir, temperaturas que rompen récord, inundaciones que rompen récord, nevadas que rompen récord, etcétera, etcétera. Cosas que no se habían registrado en los últimos 130 años y que obviamente se están representando o expresando ahora. Y todas y cada una de ellas diferentes. Climas extremos diferentes. Calores inmensos, fríos inmensos, sequías inmensas, lluvias inmensas, huracanes gigantescos, etcétera, etcétera. Ahí están todas esas cosas para el que no quiere ver la realidad y quiere seguir engañándose porque se siente con la autocomplacencia, se siente muy cómodo. El cambio climático lo hemos visto actualmente ahora no solamente acá en los países del tercer mundo, sino ahora en Alemania, específicamente en el distrito de Asweiler. Asweiler es un distrito en Alemania que está al oeste del país, ¿no? En la parte oeste de Alemania oriental, prácticamente, Alemania occidental, no la parte oriental, sino la parte occidental de este país. Y se estiman que las lluvias han sido descomunales, ¿no? Como no se habían registrado nunca en Europa occidental. Son las lluvias más grandes que se han dado y se han registrado en Europa occidental, que ha afectado a Bélgica y a Alemania específicamente. Se ha descrito de que probablemente pues, han muerto muchísimas personas. El registro actual es 58 muertos ya verificados por las tormentas que se dieron allá en Alemania y en Bélgica, y más de 1.300 personas desaparecidas en el oeste de Alemania por las lluvias, por las inundaciones. 1.300 desaparecidos. Estamos hablando palabras serias, en un país que no está acostumbrado a esto y donde usted casi nunca ve noticias que tienen que ver con este tipo de tormentas en Alemania o en Bélgica y que se están dando allí como se van a replicar en muchas otras partes del planeta. Así que tenemos un nuevo récord y definitivamente Europa seguirá tomando todo tipo de azotes y tormentas. Vemos como las mareas han crecido enormemente en las costas de España, lo hemos visto continuamente. Hemos visto también como en España siguen también enormes sequías y siguen perdiendo sus recursos, por ejemplo, hídricos, ¿no? Hidráulicos, cada vez tienen menos agua disponible. Así que los recursos hídricos no solamente se están desapareciendo en África, sino también en España y otras regiones de Europa donde la contaminación ha destruido prácticamente los ríos. El Rin es un río sucio, como tantos otros ríos importantes en Europa, que han sido contaminados por la explotación industrial y todo lo que se ha hecho en estos momentos. Mientras pasa eso en Alemania, el cambio climático, las temperaturas terribles que se han dado en California, el Valle de la Muerte ha roto récord de temperatura, a récord que está más allá de los 135 grados, que ya eso va más allá de lo que soporta el cuerpo humano. Y sepa bien. El primer órgano que se afecta por las altas temperaturas de calor es el cerebro. No el corazón, no son los pulmones, no son los oídos, no, nada de eso. Es el cerebro. El cerebro es muy, muy sensible a las altas temperaturas. Por eso cuando usted le da fiebre alta, ¿qué hace la gente con fiebre alta? Alucina. Divagan, alucinan, ven cosas y sienten cosas y se van por ahí. Simplemente por el calor inmenso que se produce en nuestro cuerpo cuando tenemos una infección. Ahora imagínese usted con un calor de esos niveles que superan la resistencia corporal del cuerpo. Y por ahí eso es lo que viene. Eso es lo que viene en India y ya está sucediendo allá. Eso es lo que pasa en África y va a seguir pasando en tantísimos lugares del mundo. Y acá en algún momento tendremos olas de calor. En vez de tormentas de agua, viento, tendremos obviamente esos ciclos de inmenso calor como jamás los hemos vivido. Y eso ya está pronosticado por los expertos. Eso no soy yo que se me ocurrió decirlo. No. Ya obviamente hay proyecciones. Y se sabe que esas ondas de calor van a llegar al Caribe, aquí en las áreas subtropicales, y las vamos a sentir aquí. Y cuando eso llegue, la electricidad estará más caro que nunca, usted tendrá pocos recursos, tendremos los lagos ya en el fondo, porque aquí no hemos trabajado con nuestros lagos ni los acuíferos que tenemos, no únicamente en superficie, sino inclusive los pozos que tenemos de agua que se siguen poniendo salobres y se siguen secando. Así que tenemos un gran problema y nadie dice esta boca es mía. Y la cosa sigue empeorando.
Cuando llegue el momento, pues entonces, como dicen acá los muchachos, a llorar para maternidad, no sé qué vamos a hacer. El gobierno obviamente no tendrá respuesta para eso cuando eso ocurra. Antes de seguir con esta situación, porque quiero traer otra cosa que es curiosa y que tiene que ver también con modificación del clima, etcétera, de todo esto que impacta a nuestro mundo. Usted sabe que está hospitalizado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Lleva 11 días con hipo. De hecho, en la historia, si usted busca, va a encontrar inclusive a reyes murieron de hipo. Sí, el hipo es peligroso. Si usted tiene más de 48 horas con un hipo y no se lo ha quitado, tiene que ir al hospital inmediatamente, sépalo. O sea, el hipo no es que le dio resfriado aquí, qué sé yo, que usted se siente, viene ese reflejo aquí en el esófago y mira uno. No. El hipo puede tener consecuencias de diferentes formas, inclusive hasta puede tener efectos en daño cerebral que esté afectando ese reflejo. Hay muchísimas explicaciones para el hipo, no es únicamente una. Y ya el Bolsonaro aparentemente tiene una obstrucción intestinal y que lo van a tener que operar y que eso dicen que es lo que está aparentemente relacionado con el hipo que tiene, que no se le va. 11 días con el... Imagínense usted, no es fácil. Algunos dicen que es que le han hecho la macumba. ¿Qué es esto? Bueno, que le han hecho la brujería en Brasil porque la mayor parte del pueblo, sépalo usted, no quiere a Jair Bolsonaro. La mayor parte del pueblo está cansado de este tipo, de este clon pequeño, este mini Trump allá en Brasil y ya están hartos de él. Y obviamente, pues algunos dicen que le han hecho un brujo, pero bueno, quién sabe. Eso es lo que comentan allá en las áreas estas de lo paranormal y la gente que siempre pues sospecha cosas extrañas. ¿Quién? Vaya a saber. Bueno, mientras esto sucede, en Emiratos Árabes Unidos han comenzado a sembrar nubes. Me explico, lluvias artificiales en enorme cantidad. Mientras están esas inundaciones allá en Alemania, en Emiratos Árabes, que están en, obviamente, una onda de calor y en una sequía, han utilizado una nueva tecnología para provocar lluvias y han creado lluvias torrenciales en los Emiratos. Como no las habían visto nunca. ¿Y sabe lo que están usando? No es yorudo de plata. No es como aquí, cuando en la época de Alejandro García Padilla, que gastamos cientos de miles de dólares en una avioneta que trajo un americano, un gringo, y que alegadamente perseguía las nubes y que nunca se supo si funcionó. Si llueve o no llueve. Se quedó eso ahí en el limbo, pero botamos el dinero como costumbre del gobierno de Puerto Rico, no importa el que esté al poder, siempre hacer una sangana. A alguien se le ocurre un proyecto de estos locos y mal planificados. Recuerde usted que para poder sembrar nubes necesita ciertos tipos de nubes, cierto tipo de velocidad del viento. Hay una serie de características y de situaciones que hay que llevar por estadística para entonces, si hay las condiciones propicias, usted utilizar el yorudo de plata. Que también lo utilizaban en los experimentos que se hacían aquí cuando trataban en la década de los 60 de bombardear los huracanes en el Atlántico, cuando el Navy hacía experimentos aquí desde Rupert Rhodes y muchas cosas más. Pero bueno, de eso no voy a hablar porque me desvío por ahí. La realidad es que están utilizando drones, oiga bien. Emiratos Árabes Unidos está utilizando drones. Drones que no están liberando químicos de ninguna clase en las nubes. Están, ¿qué? Liberando descargas eléctricas en las nubes, ¿sí? Pulsos eléctricos en las nubes. Y esto es lo que está provocando las enormes lluvias que se están dando allá en Emiratos Árabes, lluvia artificial, o sea, que está siendo provocada artificialmente, están haciendo estos efectos de condensación. Para que usted vea hasta dónde llega la tecnología y seguimos jugando, obviamente, ¿no? Con el clima, con el ambiente, con la atmósfera, con todo lo que nos rodea. Pero también por su lado los chinos están haciendo lo mismo y lo sabemos. Si hacemos un poco de memoria, porque voy a traer obviamente lo que está pasando con China en estos momentos y la cuestión de manejo del clima. Mucha gente piensa, no, los Estados Unidos, el HAARP, los americanos eran los que modificaban el clima con la máquina que allá en Yaucona, en Alaska, y eso era un arma y destruían el mundo. Hace tiempo que usted no oye nada de ese tipo de actividad, más que 2 o 3 que siguen repitiendo lo que pasó hace muchos años en el experimento HAARP, que ya ese experimento, sepa usted, ya no es clasificado y cualquier hijo de vecino, haga research, puede visitar las instalaciones. Están abiertas al público como estaba Radiotelescopio Arecibo antes de que colapsara, porque en el principio del uso de Radiotelescopio Arecibo era clasificado y era del Departamento de la Defensa y de la CIA, aquí, el Centro Ionosférico de Arecibo. Eso era un calentador ionosférico. Cuando se estaba experimentando con el HAARP, con diferentes frecuencias, alta frecuencia, que se utilizaba como radar, como transmisor, inclusive como proyector espacial y muchas cosas más que se intentaron allá con investigación del plasma eléctrico atmosférico, pues era obviamente clasificado porque lo estaba pagando ¿quién? La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, elemental. Pero ya eso se desclasificó, ya bajaron esto, ya lo tiene una universidad allá en Alaska y ya usted puede ir y se hacen grupos de expediciones, así que ya usted puede ir al HAARP, tomarse fotos, videos, la próxima vez que vaya a Alaska, planifique con su guía turístico el que le den un tour por allá para que usted vea. Así
que eso no es únicamente exclusivo de Estados Unidos, inclusive máquinas similares a HAARP hay más de 8 y no todas están bajo poder de los Estados Unidos. Y en la actualidad tenemos un sinnúmero más también de otras instalaciones que se han dado. En Noruega tenemos uno mucho más grande instalado. Tenemos allá en Perú, hay otro instalado también. Y podemos seguir buscando. Australia y sinnúmero de sitios más. En China, en Rusia. Tienen instalaciones enormes, similares a la misma cosa, a la misma vaina, como dicen allá en la República Dominicana. Así que no se llama engaño. ¿Pero qué pasa con los chinos? Bueno, usted recuerda muy bien que en el 2008, durante las Olimpiadas de Beijing, que ya estamos casi a 8 o 7 días de las Olimpiadas de Tokio, vamos a ver qué pasa allá, que usted sabe que ahora mismo hay más de 1000 contagios diarios allá en la ciudad de Tokio con COVID-19, la variante Delta, pero ahí van los juegos porque hay demasiados miles de millones de pesos metidos en eso, así que vamos a ver qué es lo que pasa con esa situación. Pero ese tema no lo voy a tratar hoy, meramente vino acá a la discusión brevemente, por la cuestión de las Olimpiadas en Beijing, el 2008, que Beijing es lo mismo que Pekín, es lo mismo, el mismo lugar, se dice Pekín o se dice Beijing. Y lo interesante es que en aquel entonces yo le he mencionado esto, bueno, innumerables veces, ellos bombardeaban las nubes, ellos hicieron un sinnúmero de técnicas, estrategias para tratar de evitar que lloviera, porque en esta época del año es la época de lluvia, allá en China, en esa región de Beijing. Por ende, que hicieron los chinos. Y todo eso está muy bien descrito. Usted va a encontrar, busque Google, busque lo que quiera en YouTube, donde quiera lo va a encontrar. Obviamente, pues ellos utilizaron ese tipo de ingeniería climática para evitar que lloviera. Claro que el efecto secundario, el efecto colateral, fue que crearon inundaciones en otras partes de China que costaron la vida de cientos y cientos de personas para poder mantener el espectáculo de las Olimpiadas en el 2008. Cosa interesante. Pues bien, los chinos están creando ahora un experimento para crear rayos artificiales. Ellos disparan un pequeño cohete con un cable, por ejemplo, de cobre que llega, hace ground, que hace tierra, y por ahí las nubes que son de tormento, nubes eléctricas, ellos bajan electricidad. Me acuerda a Benjamin Franklin, ¿se acuerda usted con el cometa y con la llavecita, volando el cometa para que cayera el rayo, bajar la electricidad? Pues bien, los chinos están haciendo eso de una manera más moderna. Estados Unidos hace muchos años, sepa usted que era también parte del proyecto HAARP, parte militar del proyecto HAARP, que no era en sí cambiar el clima, como la gente habla sin saber, no. Parte del proyecto HAARP era que utilizar el plasma eléctrico, los millones de voltajes, de voltios que hay, ¿no? Utilizar todo eso que hay en la atmósfera para crear armas de plasma. Ese era el secreto. Sin necesidad de tener que tener un cañón de energía, un cañón de partículas en un avión, en un barco, nada de eso. Poder utilizar la misma naturaleza como un arma de ataque. Eso era. Ahí es donde vienen todas esas armas Tesla que tanto se ha hablado. Así que esto es un tema complicado y la evidencia científica es otra, no lo que la gente que cree en la conspiración del HAARP piensa. Sí, hay algo, pero es otra cosa, no era como usted lo veía. Para que vea cómo es que con el tiempo hay cosas que se pueden ir descubriendo. Pues bien, no solamente esta cuestión de bajar los rayos y de ver cómo ellos van a ir desarrollando también lo que ya Estados Unidos tiene muy adelantado. Ahora los chinos están empezando con eso. Usted sabe muy bien que hace par de años los chinos comenzaron un proyecto también en el Himalaya, en el área obviamente del Nepal, donde ellos están metidos, donde tienen allá a los lamas bajo control. Pues bien, ellos están allá haciendo experimentos también climatológicos para poder producir lluvia en zonas de China donde se siembra arroz y donde necesitan agua para la agricultura. Así que esta cuestión de modificación del clima en muchos países lo hacen, y muchas industrias privadas. Y usted puede buscar por internet la cantidad de industrias privadas que se dedican a modificar el clima. Para los que creen que la geoingeniería no existe, estos que se creen ilustrados o intelectuales de segunda, que dicen, no, eso es todo bla, bla. No, busque y vea la cantidad de industrias que producen lluvia, que producen de todo tipo de cosas, que trabajan y que cobran millones de dólares y que sus servicios se lo dan desde a otras compañías como a otros países. Ahí está. Simplemente buscar un search para que sepamos algo de algo. Hay gente que usted lo oye por ahí, inclusive gente que da el tiempo en la televisión que ni sabe que estas cosas existen, pero hablan del clima sin saber lo que está pasando en la actualidad, en la modernidad. Están perdidos allá en la época de McDowell. Dicho eso, por aquello de darle un agite a la cuestión y a toda esta situación, otra noticia breve que quiero dar antes de llamar al ingeniero Orlando Pla es la situación que pasó obviamente en Haití. Cuando hablamos esta semana, la semana pasada, cuando pasó esto, el miércoles pasado, de Jovenel Moïse, el presidente francés, o el presidente, perdón, haitiano, que fue asesinado por estos comandos o mercenarios. Ahora dice el gobierno de Colombia que son comandos. La realidad es que son mercenarios que fueron pagados, que fueron contratados por una pequeña compañía de seguridad allá en la Florida,
y que su destino era obviamente una operación encubierta en Haití. Alegadamente, dice el jefe de la policía de Colombia, de que el propósito era arrestar a Jovenel Moïse porque supuesta y alegadamente estaba relacionado con el tráfico internacional de droga y que la DEA lo quería arrestar. Y para evitar, dizque, un incidente internacional, pues entonces se contrató a este grupo de mercenarios colombianos dirigidos por 2 haitianos estadounidenses para que lo arrestaran y lo entregaran a la DEA. Se supone que Dubrey Capador y que Germán Rivera llevaran obviamente a Moïse, a Jovenel Moïse, a las autoridades de la DEA, supuestamente. Esta es la versión que da Colombia. Esta no es la versión que da Estados Unidos. Lo entendemos, vamos a separar el grano de la paja. Esto dice Colombia, esto no lo dice Estados Unidos. Estados Unidos niega total y completamente su implicación en este magnicidio y dice que la DEA no tuvo que ver nada, ni ellos nada, que no hay nada con ellos. Pero ahora Colombia, que es el principal aliado en Sudamérica de Estados Unidos, de todos los países, recuerden que en Colombia hay 7 bases militares de los Estados Unidos, ¿ok? Y ahí está la operación de los Broncos, y hay un sinnúmero de cosas más. La CIA tiene sus operaciones en la frontera con Venezuela, etcétera, etcétera. Y Colombia, que es tu mejor aliado allá, es quien dice que no, que era para ti, que este trabajo era para llevártelo a la DEA, para arrestar a este presidente haitiano, y en vez de arrestarlo lo que hicieron fue que lo torturaron y lo asesinaron. Esa es la historia, tal como ocurrió. Así que vamos a ver qué pasa. Esa historia sigue por ahí dando vueltas. Para terminar y pasar con el ingeniero Orlando Pla, pues quiero mencionar un par de cositas. Hemos visto las revueltas que están ocurriendo allá en Cuba. Hemos visto la violencia y los motines en Sudáfrica. Terrible lo que está pasando en Sudáfrica. Todo esto por los seguidores de un expresidente acusado de ser un corrupto, y ahí tenemos todo ese levantamiento que ha habido, 74, 72 muertos, y sigue la cosa, más de 200 tiendas saqueadas. Bueno, ha habido sangre, fuego, de todo allá en Sudáfrica. Hemos visto lo de Colombia en las últimas semanas y meses. En Colombia pues la violencia ha estado todos los días, y los escuadrones de la muerte, como pasa en Brasil, llevan ejecutando gente, y estamos viendo definitivamente la situación de Cuba, porque políticamente es obviamente más atractiva para los medios de comunicación en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico que hablar de Colombia. Usted va a oír hablar mucho más de Cuba que de Colombia. En Colombia la cosa está encendida. Vamos a ser realistas, vamos a hablar con la verdad. En Sudáfrica la cosa está que estalla también, que explota, ¿no? Y todo esto pues sucede de esta manera. Y inclusive no había tanta violencia en Sudáfrica ni siquiera cuando estaba el apartheid, cuando la minoría blanca gobernaba ese país. La realidad es que ahora está fuera de control completamente. La situación de Cuba y la de Miguel Díaz-Canel, su presidente, que no es un revolucionario de la vieja cuña, sino que es uno educado bajo la revolución cubana. Él no es de los de Sierra Maestra, él no es de los de Che Guevara, no es de los de Hubert Mato, no es de Camilo Cienfuegos, no es de Fidel ni de Raúl Castro. O sea, no es ninguno de esos muchachos de la banda. Él obviamente heredó el poder una vez se fue Raúl Castro. Por ende, el pueblo cubano no responde a él de la misma manera que le respondía a Raúl, a Fidel o cualquier de los otros líderes de la revolución cubana. Porque este tipo, pues, fue un tipo que, nada, cogió el cargo y ha seguido, ¿no? Fue muchacho mandado por mucho tiempo y ha seguido la línea que ya dejaron establecida anteriormente. Recuerde, y lo mencioné el pasado martes, ha habido anteriormente revueltas en Cuba, protestas, macanazos, arrestos, fusilamientos en el Paredón, presos políticos. En 1980 los Marielitos, ¿no? El Puerto Mariel, miles y miles de ellos corrieron para la Florida en botes, barcos, barcazas, en lo que apareciese. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Ok? Muchos de los cubanos más jóvenes que hay actualmente allá en Miami son muchachos de Mariel y muchachas de Mariel. Y explicamos muy bien todo lo que pasó, de criminales y locos que mandaron para allá, hasta gente que quería huir del sistema, y obviamente personas que eran enemigos del Estado cubano porque tenían otras ideas políticas. Todo eso pasó en 1980. En 1994, durante el maleconazo, pues también protestas enormes por toda La Habana, por todo el malecón, pero no resolvió nada. Siguió Cuba más o menos como está. Luego pues Raúl hizo una serie diríamos nosotros, de reformas dentro de Cuba, y eso lo explicamos el pasado martes. Busque el video por aquí. Ahora, tenemos que esta situación de Cuba ha llevado a la crítica contra Estados Unidos. La Federación Rusa, Putin, que es lo mismo, le ha pedido al presidente Biden que quite ya el bloqueo económico, que lo derribe. AMLO, allá en México, el presidente mexicano, Manuel Andrés, ha pedido lo mismo, López Obrador, ha pedido lo mismo, que quiten el bloqueo económico contra Cuba.
Sepa usted, y esto es brevemente lo que voy a decir porque ya yo hablé de esto el martes, lo he hablado muchísimas veces y no voy a volver a repetir lo mismo. No quiero quedarme en la cacofonía de eso. Hombre, sepa usted que lo que ha mantenido a los Castros en el poder y a la revolución cubana como existe en la actualidad, sepa usted de izquierda, de derecha o quien quiera que sea, ha sido el bloqueo económico de Estados Unidos. Eso es lo que ha mantenido al gobierno cubano. Es lo que ha mantenido la revolución, el bloqueo de los Estados Unidos, su bloqueo económico. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Y en qué me baso para decir eso? Elemental. Ese es el cuco, es el miedo, es la justificación, es la excusa al fracaso del desarrollo social y económico de Cuba, al deterioro de la infraestructura cubana, al mantengo de Cuba. Usted sabía, y lo pongo por este medio, usted verifíquelo, porque si no lo verifica se queda como Juan Bobo. Usted sabía que Cuba importa tanta comida como Puerto Rico. Me explico. Allá son 11 millones y pico personas. Y Cuba es 13 veces más grande que Puerto Rico. No, lo que quiero decir es que el 85% de lo que llega a Cuba de manjares viene de afuera, igual que en Puerto Rico. Que el combustible que llega a Cuba viene de afuera, igual que en Puerto Rico. O sea, tienen unas similitudes, pero bajo diferentes estilos políticos y bajo diferentes ideologías. Despierta durmiente y no sea bobo. Para que usted vea cómo es la cosa, lo que no le habla a usted, Che Guevara a la esquina, el barbú que no sabe, aquel que es fanático y dejó de pensar desde los 60 para acá, o que repite como el papagayo la doctrina. Y yo se lo digo, yo no soy ni capitalista, ni socialista, ni la madre de los tomates. Yo soy idealista en muchas cosas y definitivamente pues soy anarquista en otras. Soy un libre pensador, pero las cosas hay que cantarlas como son y usted verifica la información y llega a sus propias conclusiones. Eso es todo lo que tiene que hacer. Simplemente saber que Cuba es un país de dependencia, un país dependente, que depende de lo que le manda Venezuela. ¿Es o no es así? Diga, ¿es o no es así? Nada más con el testigo. La ayuda de petróleo que da Venezuela y Venezuela como se ha escocotado, pues obviamente Cuba se escocota más. Cuando se cayó la Unión Soviética, que vino el periodo especial, Cuba se fastidió, no tenía con quién aliarse. ¿Con quién se está aliando Cuba en la actualidad? No es con la Federación Rusa, es con China. Lo sabemos, ¿verdad? China está invirtiendo en el Caribe hace más de una década, miles y miles y miles de millones de dólares, y esto lo hemos discutido no una vez, ni dos, ni tres, muchísimas veces hemos traído ese asunto. Y China, pues obviamente le está llegando en acuerdos económicos con Venezuela. ¿Ah? ¿Y con quién? Y con Cuba. Aparte de Nicaragua, Venezuela y Cuba directamente. Porque ahí están las inversiones y ahí ve obviamente la oposición a los Estados Unidos en el mismo hemisferio occidental en que están. En el patio de los norteamericanos, de los estadounidenses, ahí está. Así que esto es mucho más allá de lo aparente. Dicho eso por arribita, pues obviamente el poder echar el cuco de que el yanqui nos va a invadir, el Bahía del Cochino, que vino para acá. Recuerde usted que Bahía del Cochino, ¿qué hizo Kennedy? Kennedy frenó Bahía del Cochino. Se tiraron allá los que estaban en la contrarrevolución y los que estuvieron metidos allá en la Universidad de Miami, los de Omega 6, los de Alfa, mejor dicho, Omega 9, los de Alfa 66 y todos los demás que se quisieron tirar para allá. Eso se fastidiaron. Y después hubo que cambiar a algunos de ellos por tractores que mandó Kennedy a Cuba. La historia es bien amplia, vamos a hablar como el calzón quitado. Pero la realidad, de nuevo, vuelvo a insistir, ese bloqueo económico los permitió a ellos justificar toda la pobreza del país. La poca producción industrial del país, sino ninguna. El no tener allí nada de la modernidad, ni autos nuevos, ni tecnología disponible, nada disponible, que La Habana se esté pudriendo. ¿Usted no ha ido a Cuba? Vaya como yo, vaya a Cuba. Para que nadie le diga, a mí nadie me tiene que decir. Nadie. Los que hemos visitado Cuba sabemos lo que hay. Punto. Así que el que debe decir que vaya a inventar a otro lado. Pobreza, miseria, descompuesto. Nada. Si eso es un triunfo, hay que ser bien, de verdad, descarado y bien canalla. Así que obviamente el pueblo cubano se está cansando. ¿Va a haber un cambio en Cuba? Yo no lo sé. ¿Va a haber una transformación? Yo no lo sé. ¿Va a haber una apertura en Cuba? Yo no lo sé. ¿Van a quitar al gobierno? Yo no lo sé. ¿Va a haber una guerra civil en Cuba? Yo no lo sé. No sé, no voy a especular, no sé, nadie sabe. ¿Ha pasado antes? Ha pasado cosas así antes en Cuba. Pero ahora aparentemente la gente ya tiene acceso al internet y está viendo el mundo exterior, que es lo que no pueden hacer ni los iraníes en su mayoría, ni los de Corea del Norte, que no pueden ver lo que pasa en el mundo y que le dicen que lo mejor es lo que tienen allí. No te preocupes, los demás están peor que tú. Mentira. Así que la juventud cubana está viendo el mundo. ¿Ah? Usted ve a todos estos muchachos que continuamente están en youtubers y de todo desde Cuba, y muchachas de Cuba y todo el mundo reportando y tirando de Cuba. Así que la represión del gobierno está allí. Y la hemos visto a palos, puño y bofetá, a tiros, de todo ha habido allí. Así que es otro de los cambios que ocurren. Puerto Rico, bueno, Puerto Rico está bajo otro sistema, es otro rules el que corre aquí de leyes y de derechos. Aquí tenemos nuestras protestas. Ahora tenemos anunciada una protesta y tal vez una huelga el próximo miércoles de los camioneros. Pero cuidado con eso, porque desde el 2001, sepa usted, a los amigos camioneros, desde el 2001
usted no puede paralizar un estado, ni un país, ni una ciudad en los Estados Unidos. Vamos a coger asesoría legal para que no nos metan la leña después, que no caiga esto en jurisdicción federal. Me explico, para que quede meridianamente claro. Después del 2001, el Acta del Patriota y todo lo que vino por los ataques a las Torres Gemelas, World Trade Center, ¿no? Y al Pentágono y todo lo que hubo en aquel momento dado. La realidad es que se hicieron una serie de ajustes para que no se permitiese paralizar ni el tránsito de comercial de ningún estado, de ninguna ciudad, interrumpir la electricidad, el agua, ningún recurso necesario que pueda entorpecer, ¿no?, las labores, sean estas sociales, económicas, políticas de ninguno de los estados o territorios de la nación. Por ende, estas cosas, como usted no puede bloquear, por ejemplo, o paralizar un aeropuerto, usted no puede bloquear ni paralizar tampoco un muelle. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico como que la gente está como medio turuleca, empezando por el gobierno que no sabe ni conoce las leyes. Aquí lamentablemente nos gobiernan muchos abogados que ni saben cuáles son las leyes y no saben cuáles son, ¿no?, los reclamos, los derechos o obviamente las responsabilidades. Bajo las leyes federales, los estatutos de seguridad nacional, usted no puede paralizar un país. Decir que se va a paralizar a todo Puerto Rico indefinidamente, eso es buscarle la cárcel a todo el que se ponga a hacer eso. Oriéntese y después habla. Vamos a ver más allá de lo aparente, por eso este programa es distinto y diferente a lo demás. Esta es la otra realidad, la otra cara de la moneda. ¿Ok? Dicho todo eso, pues bueno, vamos a llamar al ingeniero Orlando Pla. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa el miércoles. Usted puede protestar, usted puede llevar los camiones, usted puede mover lo que quiera, gritar, hacer lo que quiera, no dar ese servicio ese día. Pero decir que usted puede paralizar el país, usted va de derechito al centro de detención de Guaynabo y de ahí lo van a mandar a otro lado. Sépalo, y eso es así. Si no lo sabe, busque su abogado y oriéntese, porque la seguridad nacional va por arriba de cualquier tontería o de cualquier reclamo, de cualquier cosa. ¿Ok? Y acá en Puerto Rico, en la colonia, ¿no?, desde la metrópolis, pues nos van a empujar como enema cualquier cosa que nos pueda obviamente mantener bajo control y represión. Aquí hay que tener mucho cuidado nosotros porque lamentablemente nos dicen que nos gobernamos y no nos gobernamos realmente. Siempre nos gobiernan y las órdenes vienen de allá. Pregúntale a la Junta de Control Fiscal que nosotros pagamos justos por pecadores. Un poquito de agua y vamos ahora con el ingeniero Orlando Pla en un momento con temas de la más interesante lo que está ocurriendo aquí ahora en el mundo. Un poco de agua y gracias. Ay, María, cosa más buena. Nada como el agua. No, ni el whisky, ni el vodka, nada de eso, ni la tequila. El agua es el agua. Bueno, Orlando. ¿Cómo estás, Andrew? Buenas noches, Orlando. Me alegra oírte por ahí. Sí, aquí lloviendo un poquito, pero te digo bien. Muy bien. Hombre, en nuestro primer programa en jueves de La Otra Realidad, pues bueno, vamos por aquí a darle para abajo a las cosas interesantes que tenemos contigo. Bueno, mencioné someramente, Orlando, hace un momento, las revueltas en Sudáfrica y todas las cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo, pero quiero empezar con Sudáfrica y quiero que me dejes un enfoque, ¿no?, un reporte de lo que tú crees y de lo que se sabe de lo que está pasando en este país. Bueno, de lo que se sabe es que desde la semana pasada empezaron los disturbios, donde hasta el presente han muerto como 117 personas y hay más de 2.000 personas arrestadas por todo el saqueo que ha habido primordialmente en la ciudad de Johannesburgo, en el sector donde nació Mandela. Y esta revuelta se debe a que metieron preso, ¿verdad?, a este caballero que fue expresidente de Sudáfrica, llamado Jacob Zuma, que lo metieron preso porque aunque tenía juicio por cargos de corrupción, no se presentó a juicio y entonces por desacato lo metieron preso, pero por solamente 13 meses. Okay. Estamos hablando de 13 meses, un año y un mes, ¿verdad? Y con todo eso, pues se han creado estos disturbios donde, como mencioné anteriormente, se han convertido en sangrientos, donde se han tenido que movilizar hasta el momento unos 20.000 soldados de Sudáfrica. Mayormente el gobierno se ha concentrado en activar a aquellos soldados que no son blancos, para no crear otra revuelta por xenofobia, ¿verdad? Sí. Por apartheid, enseñando a soldados blancos disparándole a residentes negros, ¿verdad? Sí. De Sudáfrica.
Y se sospecha, según los últimos reportes que han dicho, o los últimos artículos y reportajes que han hecho diferentes periodistas de Sudáfrica, es que el que está verdaderamente detrás de esta revuelta es el personal de inteligencia y seguridad de Jacob Zuma. O sea, que no ha sido algo que fue espontáneo por la ciudadanía de este grupo de personas que componen la parte pobre, ¿verdad?, del país, y por eso se han dedicado a saquear tiendas y diferentes almacenes, sino que todo esto ha sido producto de una trama que ha sido planeada, ¿verdad?, por los ex agentes de inteligencia de Jacob Zuma. Ahora, tenemos que entender que lo que está pasando en Sudáfrica nos debe preocupar a todo el planeta, ¿verdad?, porque Sudáfrica es uno de los países que produce más oro, que produce más cromio, más platino y otros materiales, ¿verdad?, que provienen de la minería. Así que cualquier cosa que ocurra en Sudáfrica pues afecta económicamente al resto del mundo. Es así, igual pasa cuando tú y yo hemos hablado aquí muchas veces de Taiwán. Pues Taiwán, los microprocesadores están ahí. Lo que utiliza toda la tecnología occidental, inclusive China, está en Taiwán. O sea, ese es lo que llaman ahora la defensa de la muralla de silicio que tiene Taiwán. Óyeme, y ya que hablamos de Sudáfrica, que obviamente siempre ha sido una tierra llena de todo tipo de incidentes políticos y racismo y tantas cosas que han sucedido a través de la historia, y que con Mandela pues se dio un cambio, pero ya vemos que la cosa pues sigue todavía llena de corrupción, no importa el color de la piel de quien gobierne, sea blanco, sea negro, sea amarillo. Óyeme, Mozambique, en África, otra región más de conflicto, otra zona también donde la situación está fuera de control. Hay una gran preocupación con referente a todo lo que es el continente de África, porque el Estado Islámico sigue creciendo y está comenzando unas operaciones de narcotráfico, específicamente de cocaína, en Mozambique. Y lo último que se ha dicho de lo que piensa hacer el mundo con respecto a lo que está pasando en Mozambique es que la Unión Europea ha autorizado enviar más o menos de 200 a 300 soldados, ¿verdad?, a ese país para que eduquen a las fuerzas militares de Mozambique a combatir contra el Estado Islámico. Lo curioso es que se están enviando tropas de soldados de diferentes de otras regiones de África hacia Mozambique, y el que más está enviando soldados es Ruanda, que está enviando sobre 1,000 soldados para combatir el Estado Islámico en Mozambique. Si nosotros cogemos el continente de África para tener una perspectiva, ¿verdad?, de qué estamos hablando, digamos que la revuelta, lo que equivale a Mozambique, digamos que es el municipio de Ponce. Los soldados están viniendo de un municipio tan chiquito como Culebra. Ruanda es uno de los países más pequeñitos que tiene África, y es que está aportando más soldados para enfrentarse al Estado Islámico en Mozambique. O sea, que se supone que la Unión Africana, que es la que tiene, que es algo similar a lo que tiene, por ejemplo, la OEA acá en América, o las Naciones Unidas en prospecto más grande, la Unión Africana, que utiliza fuerzas pacificadoras de diferentes países de África, lo que está utilizando en su mayoría son soldados de Ruanda, un país que también tiene una historia devastadora y terrible. Sí, eso es así. Debido a su localización, que está al lado de otros países que están a su alrededor, donde han habido grandes derramamientos de sangre y mucha inestabilidad en todos sus gobiernos. Óyeme, ya que estamos hablando de África, otra cosita más antes de entrar en otro tema. Etiopía, ¿qué está pasando en Etiopía? Habíamos hablado hace unas semanas atrás de la situación de Etiopía y parece que esto no ha mejorado mucho. Pues mira, como tú sabes, ha habido un cese al fuego entre Etiopía y el país Eritrea, ¿verdad?, donde ellos estaban en guerra, y había un sector en el medio, un sector que se llama Tigray. Lo que está sucediendo en este momento es que oficialmente ya Tigray es independiente, ya tienen un presidente electo. Y en este momento se está tratando de negociar que Etiopía deje en libertad
a cientos y cientos de ciudadanos de Tigray que tiene prisioneros para que estos puedan regresar a Tigray o que puedan volver a las tiendas y a los negocios que operaban en Etiopía. Eso es lo que está pasando en estos momentos en ese país. Oye, mira, ahora que Tigray va a ser o es una república independiente, vamos a ver si es reconocida a nivel diplomático por el resto de los países africanos y por el mundo. Eso me recuerda a mí, ¿te acuerdas? Hace muchos años atrás, la pasada década, cuando Darfur se separó de Sudán, y en esa situación de Darfur y el Sudán, pues hubo un genocidio gigantesco, mataron más de 275,000 personas, hombres, mujeres y niños. Y detrás de todo esto, pues estaban los intereses económicos de China buscando petróleo. Y actualmente sabemos que China es el país que más injerencia económica tiene, inversiones en todos estos países que están en conflicto allá en África, Orlando. Sí, claro, China está tratando no solamente de desplazar a Estados Unidos en el continente africano, sino también en Sudamérica, en Centroamérica, y como tú dijiste anteriormente, ¿verdad? Están infiltrados dentro de Cuba, dándole ayuda al gobierno de este señor Díaz-Canel. Díaz-Canel. Bueno, Orlando, el Queen Elizabeth, creo que el buque británico ha llegado a hacer maniobras. ¿Qué hay sobre esta cuestión? Pues mira, como tú sabes, el Queen Elizabeth salpó de Inglaterra, ¿verdad? Y se anunció con bombos y platillos que iba para el South China Sea. Sí. Estuvo un tiempo en las costas del Mediterráneo y alegadamente condujo un operativo contra terroristas dentro de Siria. Sí. Pues pudo cruzar el canal de Suez y se encuentra ahora junto al USS Ronald Reagan, en el mar Índico, ¿verdad? En el océano Índico, haciendo unos tipos de ejercicios militares. Y la importancia de estos ejercicios es, ¿para qué son estos ejercicios? Okay. Y estos ejercicios en estos momentos es para reaccionar contra cualquier conflicto dentro del Golfo de Adén, intervenir en Yemen y tomar acción sobre Somalia. Así que veremos si hay alguna operación que el Queen Elizabeth haga en conjunto con el USS Ronald Reagan contra, como sabes, la corriente caliente en Somalia, y en Yemen. Óyeme, definitivamente África es una región de guerra, conflicto tras conflicto, país tras país, inestabilidad total, miles y miles de muertos, masacres, genocidios. Realmente echar echar el ojo sobre África duele, porque esa es la cuna del Homo sapiens. Ahí es donde encontramos nuestros antepasados más antiguos dentro de la arqueología y la investigación, ¿no? Evolutiva. Me está tan triste, Orlando, ver que los movimientos que ocurren internos y externos para operaciones militares en África es una cosa tremenda, porque por otro lado, pues lo que tú mencionaste hace un momento, la cantidad de minería que no solamente en Sudáfrica, sino en toda África hay, de recursos invaluables para la tecnología occidental y la tecnología de China, de Rusia, de todos los países poderosos G7 y G20. No hay duda que sigue siendo obviamente el lugar donde desde gobiernos hasta transnacionales pues quieren definitivamente tomar control de esa riqueza. Sí, porque recuerda de que aunque Rusia es número uno en minería en muchos aspectos, como el oro, ¿verdad? África, en términos de recursos existentes que todavía no han sido explotados, es el continente que tiene más oro, tiene más platino, tiene más plata, tiene más diamantes, tiene más metales raros que se requieren, ¿verdad?, para las economías de europeas y del occidente. Bueno, Orlando, y para acabar contigo, esta noche hay que cerrar con broche de oro, platino o de lo que sea. Óyeme, tu opinión sobre la realidad que se está viviendo en Cuba, ¿no? Nuestro país hermano. Dicen que Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cuál es tu impresión a todo esto que se ha desatado desde el pasado fin de semana para acá? Bueno, yo lo que te diré es que yo traté de buscar información de qué fue lo que ocasionó, ¿verdad? ¿Cuál fue la chispa que ocasionó esta revuelta en Cuba? Y lo que me encuentro de lo que ha escrito diferente gente
es el COVID-19, o sea, la hambruna y la escasez que ha creado la pandemia del COVID-19. Eso es lo que están escribiendo diferentes reporteros en diferentes artículos. Yo no sé si eso es verdad, si verdaderamente es eso, pero sí te puedo decir que por lo último que estoy viendo, tú sabes que hay un pedido ahora mismo de que manden satélites de internet porque el gobierno de Cuba y globo desactivó. Vino Marco Rubio y rápido salió de mandar un globito para darle internet a se lo van a tumbar Cuba, o sea, mandar un globito a entrar en penetrar en espacio aéreo cubano y no esperar que los cubanos lo tumben con un misil. Y entonces el gobernador de Florida solicitando que pongan satélites, ¿verdad? Satélites para darle internet a toda la población cubana. Y yo me pregunto de qué está hablando esta gente, porque para tú tener internet satelital tú necesitas un equipo especializado en tierra. Claro. O sea, un teléfono no se puede comunicar con un satélite para internet, tienes que tener un equipo especial en tu casa para poderte conectar, ¿verdad? A ese satélite que estás enviando y tú enviarle señales. Wow. Bueno. Y lo otro, ¿verdad? Naturalmente, que tú has discutido en tus programas anteriores, ¿verdad? Hoy están pidiendo que pongan botas americanas dentro de Cuba, porque si en otros países, debido al petróleo, otras riquezas, los Estados Unidos pusieron botas americanas en esos países, pues tienen que poner botas americanas en Cuba. Y como tú has dicho en muchas ocasiones, Cuba tiene un padrino, y el padrino se llama Rusia. Y desde el año 60, cuando hubo esa famosa conversación telefónica entre Kennedy y Nikita Khrushchev, se hizo un acuerdo de que Estados Unidos no podía intervenir directamente dentro de Cuba. Y Putin se lo recordó esta semana, creo que fue el lunes que salieron los artículos donde Rusia le estaba recordando a Estados Unidos que no podía intervenir en Cuba. Así es, y de hecho se ha recalcado muchos de los acuerdos que se hicieron en la época soviética, la Federación Rusa, bajo obviamente Vladimir Putin, los ha reactivado o los ha sostenido. Por ejemplo, los acuerdos con Siria, los acuerdos que pueda tener con otros países en África, el acuerdo con Cuba, entre otros muchos más. La realidad, Orlando, que vamos a ver qué pasa con todo esto. Esto es una situación que tienen que resolver los cubanos, de eso no hay duda. Sí, mira, Andrew, y como tú sabes, mis hijos tuvieron un pariente que estuvo en la CIA, y él participó, ¿verdad?, en la invasión a Panamá. Cuando yo hablé con él me explicó los detalles de cómo Estados Unidos se fue preparando para invadir a Panamá, cómo él tuvo que ir a Panamá y tuvo que, con su compañero, ¿verdad?, identificar todos los lugares de comunicación del ejército de Panamá meses antes de la invasión, y también dónde estaban destacados todos los comandos del ejército y todas las oficinas de la policía antes de la invasión. Así que eso de invadir un país así porque sí, de la noche a la mañana, como quieren, ¿verdad?, con mucho respeto, muchos cubanos, eso no se puede hacer así, eso no es como un switch de luz. No, definitivamente, Orlando. Bueno, Orlando, pues estaremos el próximo jueves de nuevo hablando de los asuntos que estén ocurriendo en el mundo, de lo nuevo que esté pasando, ¿no? De las nuevas noticias y de otras cosas que nos pongan a pensar más allá de lo aparente. Como siempre, gracias, Orlando, por tu participación y colaborar conmigo por tantos años. Pues muchas gracias por tenerme de invitado a tu programa, y esperamos poder volver a hablar el jueves que viene. Seguro que sí. Gracias, Orlando. Buenas noches. Adiós a todos. Bien. Bueno, mis amigos, Cuba pues es un tema que hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo que cortar por ahí. La época obviamente de Batista, la época de Fidel, queremos buscar la historia más atrás, pues vamos a encontrar hasta la llegada de los americanos, la invasión en la guerra hispanoamericana. Bueno, usted puede seguir por ahí hasta la conquista de España, igual que acá en Puerto Rico. Tenemos historias que tienen, ¿no?, ambos países, muchas cosas que nos relacionan de alguna forma u otra. La realidad es que cuando llegó la Revolución Cubana, y con esto cerramos, mucha de la gente que estaba en el bajo mundo, que vivía en Cuba y que tenían negocios de mafia y casinos en Cuba, abandonaron Cuba
¿Y se fueron para dónde? Bueno, se fueron para Estados Unidos y algunos llegaron acá a Puerto Rico también, sí, claro que sí. Esas cosas sucedieron. Se le quitó la riqueza a muchísima gente perdió propiedades, casas. Yo tuve familiares que perdieron todo allá, sus negocios, sus trabajos, todo se nacionalizó. Cuando nacionalizaron la Coca-Cola y otras compañías que eran estadounidenses, pues ahí fue que vino la situación esta del bloqueo y todo lo demás. Pero mientras tanto sucedieron muchísimas cosas, se fusiló mucha gente y Tío Sam no intervenía, no intervenía. Y lo traigo de esta manera, de esta forma, porque antes había muchos pobres en Cuba, sí. Cuando Batista había muchos pobres en Cuba, pero ahora todos son pobres, con excepción de los miembros del partido del Buró, del Partido Comunista Cubano, la verdad. Pregúntele a usted dónde están los nietos de Fidel. Vamos, haga un research, haga un search, para que viven como millonarios, muchos de ellos en Europa. De hecho, no visitan a Cuba, para nada. Busque y después me dice, busque, no uno, no dos, no tres, y busque a los nenes de Raúl, búsquelo, haga una vuelta. Cuando usted estudia cada uno de estos dictadores, desde Papá Duvalier allá en Haití y su hijo Baby Doc, hasta los que cuenta por toda América Latina a través de la historia, a través de los últimos 60, 70 años, para no ir atrás, no ir más atrás, ¿no? Usted se da cuenta que los de África, los de Arabia, los de Oriente Medio, los de Latinoamérica, los de todas partes, sus hijos viven y estudian en Europa o en los Estados Unidos. Y pocas veces regresan al país a no ser que vengan a reclamar el poder o a heredar el poder de sus padres. ¿Me entendió? Así que no coja causas tontas, levantar el puño por aquel y por este. No, vea, la realidad humana es otra. Nosotros los muchos, lamentablemente, somos sometidos, como he dicho, por ese 1% dueño de los recursos de este planeta. Que son así, muchos de ellos, y amarillos. Otros son de piel bien oscura, se postea, otros con unas grandes barbas. Otros blancos y rubios y colorados. Otros trigueños. Vaya a ver usted el dueño de Claro, ¿verdad? Y siga por ahí buscando. De Claro el teléfono. Vaya buscando, usted va a encontrarlos de todas colores. Así que de esto se trata el mundo. Vemos unos que lamentablemente no tenemos esa apertura a esos recursos que otros manejan, que otros explotan y que inclusive crean, como el Banco de la Reserva Federal, que crea dinero todo el tiempo. Hay mucho más que hablar. Pero bueno, gracias a mi productora Denise Bay por estar conmigo en esta nueva edición de La Otra Realidad. Jueves, mi madre está Denise y esa es la mano allá. Ponla, que vean que eres tú. El que lo va. Y gracias a Webmaster Carlos Figueroa, que debe poner esto en YouTube próximamente. Carlos, te voy a estar tirando un mensajito para que lo pongas en YouTube como siempre. Mi gran amigo y colaborador Carlos Figueroa. Y por otro lado, a ustedes que son como siempre la razón de ser de este programa. Nos despedimos con un poco de la música de nueva que estoy haciendo para Erótica. Como siempre, tenemos aquí algo diferente, ese jazz latino y jazz fusión que yo hago. Así que gracias, mis amigos. Y los dejo hasta el próximo martes. Y te lo digo de esta manera. Sayonara. Comparte el video. Vámonos por ahí. Un poquito la música mía.